Hola, buenos días. Vamos hoy a conversar, siguiendo con el programa anterior del cual participó el ingeniero Raúl Alberto, la ciencia y la escuela, otro aspecto que tiene que ver con esta innovación científica o tecnológica de estos tiempos que no podemos dejar de lado, que es lo que denominamos IA o inteligencia artificial. Para eso nos acompaña la ingeniera Rebeca Joan, quien va a hacer algunas apreciaciones y consideraciones muy interesantes con respecto a la IA y la escuela. La UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, habla puntualmente de una cuestión que es muy interesante tener en cuenta, que es lo que tiene que ver con la ética, con la cuestión de la privacidad, y habla de una cuestión que tiene que ver con el algoritmo. ¿A qué se refiere con esto de la privacidad del algoritmo y de la cuestión ética de la IA? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Primero, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que la IA lo que busca es imitar el pensamiento humano. Bien. Y lo hace a través de algoritmos, que son estructuras lógicas que permiten lograr y dar una respuesta a diferentes entradas. Bien. Cada tipo de aprendizaje de la IA corresponde a un algoritmo distinto, ¿sí? Entiendo que lo que hace más referencia es no a la privacidad del algoritmo, porque es todo matemática, álgebra y estadística, claro, pero sí a la privacidad de los datos. De los datos, exactamente. Y de sus respuestas. Bien. La inteligencia artificial se alimenta de datos, de grandes volúmenes de datos, que se extrae de todo lo que es los sitios web, redes sociales, se alimenta de todo eso para obtener una respuesta. El problema es qué se hace con esos datos y qué tipo de respuesta hay. Entiendo que puede haber respuestas que hace que se generen acciones que no tienen un beneficio para la sociedad, y entiendo que lo que se busca es limitar eso, desde fraudes, noticias falsas, regular todo lo que, todo el daño que pueda llegar a generar este tipo de avances. Bien. ¿Está bien decir que hablamos de inteligencia artificial casi desde la década del 50 del siglo XX? Sí. ¿Cuáles serían los ejemplos de lo cotidiano que hace la inteligencia artificial, como para que nos vayamos acercando a esto que a nosotros realmente nos interesa, particularmente desde el programa, que es la escuela, ¿no? Esta gran transformadora de conductas y que tiene que ver con la conformación la cuestión que tiene que ver con la persona humana. ¿Cómo afecta o cuáles han sido los primeros pasos? ¿Está bien decir eso de que aparece por allá en la década del 50? Sí, aparece de la mano de Alan Turing, que se lo considera actualmente el padre de la inteligencia artificial. Bien. Él lo que buscaba era lograr, él decía que en el momento que una persona a través de un computador le haga una pregunta y el computador le dé una respuesta, y esta persona no sepa si la respuesta la da un humano o una computadora, él a través de ese test de Turing lo que buscaba era decir, generar tal inteligencia que el humano no sea capaz de distinguir esa respuesta. Hoy por hoy, en lo cotidiano nos relacionamos con la IA sin darnos cuenta, desde el celular con el reconocimiento del rostro para destrabar alguna aplicación, alguna contraseña, pasar de voz a texto o de texto a voz por el celular. Bien. Y aquellos primeros pasos que dábamos en la escuela, ¿no? Siempre para ir introduciéndonos un poquito a la escuela, que tiene que ver con la utilización, Raúl, también del Excel, del PowerPoint. ¿Esos también son pasos de la IA, no? No, eso es una automatización, por así decirlo. Es tratar de que un proceso que antes era manual, ahora llevarlo con una herramienta digital que logre ser como más
más fácil, más eficaz, digamos, más eficaz en el hacer, digamos. Bien. Imagínate una planilla que vos tenías que completar a mano, números, sumar, una columna de 1000. Esto porque se lee por ahí, pregunto, algunas cuestiones que llevan a la confusión, ¿no? Sí, eso no es IA. Bien. Y por ahí se lee también que la IA es el lenguaje de la libertad. ¿A qué se referirá con eso? No. Nada que ver. Yo no te sabría decir, yo no escuché de esa forma, pero bien. No te sabría decir. Sí, esto lo leía en relación a algunos pedagogos que plantean con respecto a la escuela esto del ¿cómo le pregunto a la IA? ¿Qué le pregunto? ¿No? Entonces, ellos particularmente decían o dicen que la cuestión que tiene que ver con la pregunta o la construcción de ese pensamiento crítico tiene que ver del cómo le pregunto a la IA. Sí. ¿De qué manera le pregunto como para que eso sea significativo en el aspecto del humano en este caso? Bien, ahora está todo lo que es ingeniería de prompt, que se llama, que el prompt es esa pregunta que genera la conversación con la IA. Se dice que esa pregunta debería tener un contexto. Por ejemplo, yo puedo preguntar, quiero que como me enseñes o me expliques concepto de fotosíntesis para una niña de 5º grado que está en una escuela con una orientación X. Bien. Entonces esa información que le vuelca a la IA lo que hace es armar su respuesta en función a todos esos parámetros que yo le fui dando. Bien, más datos le doy, la respuesta será mejor elaborada que me dé ella. Sí, vamos a decir ella con bien. Se retroalimenta y mejora. Bien, es decir que cuanto más cantidad de datos yo le dé a la IA, mayor será en cuestión de fundamentación, podemos decir, de la respuesta que nos dé. Sí, más completa. Más completa. Más completa. Bien. Recordemos que no siempre es la verdad. No, sí, por supuesto. Es completa la respuesta, pero tenemos que validar que sea real. Bien. Si nosotros pedimos un concepto, deberíamos validar con distintas fuentes que el concepto sea real. Bien. Y ahí introducimos a la IA generativa. Bien. Todo lo que son chatbot aprende sobre la red, sobre todo lo que es la web, sobre redes sociales, y puede existir documentos que no sean del todo ciertos o reales. Entonces mal aprende algún concepto o aprende mal sobre determinados temas. Bien. Y lo vuelca como respuesta. Y si no tiene una retroalimentación por parte del humano, nunca va a corregir. Bien, y ahí entraría entonces algo muy importante que hemos estado hablando en unos programas anteriores, que tiene que ver con la evaluación de este lado, digamos, del docente o del maestro, en el sentido de que si él trabaja la evaluación como un proceso, en algún momento de esa instancia evaluativa deberá sentarse con quien utilizó la IA y en ese proceso de retroalimentación, de devolución, ver de qué manera llegó a esa conclusión o a esos datos o a esa veracidad de la cual vos estás planteando. ¿Cómo observo yo esa verdad? Si la puedo observar, si la puedo llegar a interpretar, digamos. Desde mi lado me parece que el docente debería estar formado para identificar. Bien. Ahí entra la capacitación ya, ¿no? En esto. Cuando algo es correcto o no. Bien. En lo personal, trabajando con la IA, he verificado que, por ejemplo, en un tema histórico, yo conocía, preguntándole, salió con una construcción completamente disparatada, se lo hice ver, me agradeció y corrigió automáticamente lo que había dicho antes. Eso que vos planteás se lo hice ver, es lo que decía recién la ingeniera, otros datos. Dijo, no, eso está mal, no es así, es así. Y ella dijo, sí, tenés razón. Vos le dijiste eso no está bien. Claro, sí. Ahora, ahí está también el que pregunta. Capacidad para reconocer el error. Exactamente. Que es notable también, ¿no?
Bien. Sí, siempre es real. se adapta. Simplemente es como muy empático el chat. Claro, es una socialización artificial. Sí, es una socialización peligrosa, porque por lo general va a terminar dándote la razón. Siempre. Y si uno no sabe distinguir cuando algo es verdad o no, lo importante sería que a lo mejor le preguntemos, ¿me podés decir sobre qué bibliografía basaste tu respuesta? Bien. Entonces, a lo mejor te debería traer bibliografía que uno tiene la responsabilidad de chequear, porque muchas veces inventa la bibliografía. Entonces, analizar las fuentes. Sumamente importante, como cualquier proceso de aprendizaje que no sea, en este caso podemos hablar de la IA como una herramienta. Sí, es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta con ciertas limitantes, pero es una herramienta, no lo podemos negar. Claro. No lo podemos negar, pero tenemos que tener la responsabilidad de saber usarla en forma correcta. Exactamente. Porque si no, corremos varios. Esto que se dice, la IA va a sustituir al ser humano. Y son todas cosas que uno escucha, ¿no? Va a sustituir al ser humano. Hablábamos fuera recién de este espacio, la cuestión del empleo, ¿no? Que por ahí también hay un gran signo de preguntas. Otra de las cuestiones que quería plantearte, Raúl, también yo voy tocando algunos temas como para que ustedes vayan dando sus consideraciones, que son los sabios de esto. Sí, porque de esto se necesitan procesos realmente de investigación. En una oportunidad, Raúl, me comentaste que había diferentes IAs, o yo entendí. Sí, con diferentes, digamos así, contextos, con diferentes formas de interactuar. Bien. Yo, por lo menos en mi limitadísima experiencia, he visto dos modalidades. Una, por ejemplo, puedo mencionarlo, ¿no? Sí. En el ChatGPT y la otra en DeepSeek, que son formas diferentes de dar respuestas. Incluso, por ejemplo, GTP o GPT, ¿qué es? GPT, sí, GPT. Es mucho más académico, mucho más formal, utiliza un lenguaje mucho más de eso recordaba. Sí. Mientras que DeepSeek es mucho más técnico, cerrado, mucho más, digamos así, pobre en cuanto a dicción. Claro, me parece que me habías comentado de la vulgaridad en algunos lenguajes que también se estaba investigando, ¿no? Claro. ¿Puede ser? Bueno, yo pienso que si usaste mucho el ChatGPT, como que se retroalimentó de tu forma de expresarse. Bien. Entonces se hizo empático en ese punto con vos. DeepSeek en ese caso siempre mantiene con una cierta distancia y razona de otra forma. ¿Es posible discutir con una IA? Sí. O sea, disentir y que ella te rebata y que tú le rebatas, o eso no está adaptado para eso. No, siempre da la razón al cliente. Después termina dando la razón, pero por lo general vos podés hacer ese tipo de juego, pero por lo general siempre la IA termina cediendo. En los casos en los que vi yo, a lo mejor hay gente que claro, sí, por supuesto. Estuvo probándola en otra. Llegó hasta otro extremo. Y llegó a otra respuesta. Por supuesto. Sí. Hablábamos recién entonces que la IA con respecto a la escuela es una herramienta. Es una herramienta. Bien, y como tal deberemos capacitarnos y ver hasta dónde podemos llevarla a cabo de una manera responsable. Porque hoy se escucha, por ejemplo, o hay muchísimas publicidades, yo te hago la planificación, planteala, cuestiones de diagnóstico que tienen que ver con esta responsabilidad y esta ética que debe ser una transversalidad que la escuela no puede dejar de lado, ¿no? Porque si hablamos de que la escuela es transformadora de la persona, la cuestión ética pasa por una cuestión muy particular. Y si la IA yo no la conozco y le planteo situaciones para cumplir, como a veces se escucha en los pasillos, puedo llegar a ocasionar problemas muy graves que tienen que ver con esa construcción de la persona. Sí, de manera resolutiva y no consultiva. Exactamente. Es un problema. Cuando uno empieza a depender de cualquier herramienta, en este caso la IA es una herramienta, pero si vos dependés de esa herramienta, empezás a perder capacidades sin darte cuenta, ¿sí? Desde, claro. Aprender a escribir, redactar un texto, cómo expresarte,
cómo generar una propuesta de un problema, ¿sí? Cuando empezamos a depender, perdemos capacidades. Entonces tenemos que cuidar esa inteligencia propia, claro, porque si no vamos a ser reemplazables. Vos recién hablabas del empleo. El empleo no nos va a reemplazar mientras nosotros nos cuidemos no le demos la posibilidad a ella, claro. Claro. Seamos el diferencial nosotros y no la IA. Claro. No tenemos que perder el diferencial. Si a alguna persona le da lo mismo contratar una IA que un empleado porque hacen exactamente las mismas cosas, y lo más probable es que contrate la IA que tenés 24/7 a disposición, claro, sin cansarse, sin nada. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de seguir siendo diferencial. Bien. En todo. Por ejemplo, sí, se está analizando muy seriamente en Estados Unidos reemplazar a los controladores aéreos por IA. Upa. O sea, que las operaciones de los aviones en vuelo estén a cargo de la IA. Por todos los problemas que hay con los operadores, que son seres humanos, que se fatigan, que cometen errores. Con la IA, aparentemente, y no pasa, exacto, no habría posibilidad de que se produjeran errores. Todos signos de pregunta, interesantísimo. Por lo general siempre se habla de sistemas híbridos que están acompañados de un humano, claro, que hace supervisión, que hace una supervisión y cambia el rol del puesto. Si antes era el humano el que hacía todo el claro, seguimiento, ahora va a ser una supervisión. Pero bueno, no... Claro, la cuestión de la creatividad del hombre, la cuestión de la empatía, esos valores que son meramente humanos, ¿hasta qué punto uno los puede trasladar en la IA? Bueno, yo creo que nosotros acá estamos viendo una parte de la IA. Yo creo que si vamos a Japón o a otros países que están más desarrollados, estamos hablando ya de humanoides, de robot humanoide, donde están integrando IA y están logrando... Japón es una sociedad que está acostumbrada a trabajar con robot y lo naturaliza. Nosotros todavía no. Claro. Pero en algún momento me gustaría ver cómo operan. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría? Porque ellos, así como lo tienen naturalizado, no sé cómo está cambiando su sociedad. Entiendo que la nuestra es un poco más empática y más humana. Sí, en relación a eso se dice que esas sociedades, sobre todo las sociedades orientales, son sociedades mucho menos humanísticas que las nuestras, ¿no? Que la cuestión de los valores humanos, si bien tienen otro ritmo a nivel social, nosotros todavía conservamos esas cuestiones que pueden ser esto que hablábamos de la empatía, de la responsabilidad, del uso de la libertad responsable también, ¿no? Vaya a saber qué expectativas tendremos en adelante. Hay empresas en Estados Unidos y Europa que están desarrollando la IA, o ya la tienen desarrollada, para ofrecer un servicio de reemplazo o sustitución de los seres queridos que se han perdido. Entonces recrea la imagen y la presencia de ese ser querido, lo ves en la pantalla, lo escuchás hablar de forma natural. Entonces la soledad o la pérdida de mucha gente se atenúa, pero eso crea un impacto emocional muy fuerte, tremendo, y crea una cuestión que no sé qué. Y las cuestiones claro, las cuestiones emocionales son propias del ser humano, ¿no? Las emociones, los sentimientos. Eso me parece incluso éticamente terrible. Exactamente. Rebeca, ¿cuál sería el mensaje que vos le darías hoy a un maestro? Nosotros hacemos referencia a nuestra asociación, esto de Maestros con Huellas, para adecuarse, para adaptarse a estos tiempos en donde no podemos desconocer esto. Yo creo que se viene una nueva construcción pedagógica desde el docente, desde el maestro, con estas nuevas tecnologías o con esta IA que nos está atravesando, pero sin dejar de lado esto que hablábamos, ¿no? Que es lo que nos caracteriza casi a las sociedades latinas y que nos diferencia con respecto a esto que hablábamos recién de las orientales. Bueno, de mi humilde... No, por favor. Puesto, yo considero que todos debemos capacitarnos, seguir capacitándonos, sobre todo en cómo trabaja la IA y
los riesgos que puede tener la aplicación, ya sea en lo personal, si uno se acostumbra a dejar de pensar y dejar de resolver y pensar soluciones y ser creativos, el riesgo que corre, pero también vamos a hacer una de cal y una de arena. Si bien usada, se puede potenciar el lugar de trabajo, porque por ejemplo, si yo tengo un curso donde cada niño, cada estudiante aprende de una forma distinta, a lo mejor a través de la IA yo puedo personalizar. Exactamente, personalizar el contenido como para que todos aprendan en la forma en que... Claro, en los tiempos de cada uno también. En los tiempos de cada uno. Pero siempre me parece que es importante que nosotros tenemos que hacer la diferencia en cualquier puesto, ya sea docente, que nos encontremos, en el rol que estemos. No depender, no acostumbrarnos a esa dependencia. Claro. De la IA. O sea, la responsabilidad sería un valor a tener como prioritario, ¿no? Prioritario. Como, bueno, yo creo que en todas las cuestiones que hacen, en este caso a la escuela o al hacer, si uno la responsabilidad la tiene por ahí en un orden... Los estudiantes. Exactamente, exactamente. Por mis estudiantes, sí. Exactamente. No sé cuánto me respetarían ellos, estamos acá en una universidad, pero no sé cuánto me respetarían ellos si ellos distinguen que todo lo contesto en función del chat. Claro. Y si yo no me doy cuenta de los errores que pueden tener. Eso de sentarse y ese proceso de retroalimentación, de decir, a ver, yo me siento con vos, perfecto, vos utilizaste la IA, en el supuesto caso de un análisis de un trabajo, pero bueno, charlemos cómo lograste esto, por qué llegaste a estos resultados, y en todo caso hacerle ver lo valioso e interesante que él aportó, pero también, a ver, descubrimos qué pasó con esto, que no llegamos a una fundamentación X a la que podríamos haber llegado desde otro lugar, ¿no? Totalmente. Y eso también tiene que ver con esto de la responsabilidad y del trabajo en libertad. Quizás haga referencia a eso. Seguramente, pero la libertad también hay que saber usarla, ¿no? Sí, que lo utilicen como una herramienta consultiva, pero no resolutiva, que era un poco lo que le decía, que no dependan de la tecnología, que confíen en ellos mismos, que son herramientas de resolución por sí mismos, que aprendan de distintas formas, que hay muchas formas de aprender, que no todo lo sabe el chat, que comete errores como cualquiera, que sería un desafío para ellos aprender a descubrir esos errores y ahí quizás se enriquezca el aprendizaje, porque desde el error uno aprende. Claro. Pero estar y si no, ayudarlos a que lo vean, ¿no? Exactamente, que ellos al cuestionarse, que nunca dejen de cuestionarse, de ser críticos. Me parece que es lo más importante. Sobre su propio trabajo incluso, sobre ¿no? Sobre su propio trabajo y sobre lo que informamos. Claro. No da todo por cierto. No dar todo por sentado. Claro. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ellos están mucho más descansados que yo, no tienen chicos, entonces yo quizás hay temas que todavía no logro profundizar o no logro capacitarme y ellos sí, porque son jóvenes. Entonces, bueno, el que me cuestionen, que me puedo equivocar, esa crítica siempre del lado respetuoso es súper bienvenida porque ayuda a que las dos partes crezcan, pero me parece que el mensaje siempre sería ese, ser criterioso con lo que se escucha, con lo que se lee, no quedarse con los títulos, los encabezados, claro. Meterse en la noticia, claro. Ver si es verdad, ir más allá, de dónde viene la fuente. Leer el diario no es leer el encabezado y esto es claro, más o menos parecido. Hay que profundizar y buscar el porqué de lo que dicen, ¿no? Sí, si no, el conocimiento va a quedar ahí bastante claro. liviano y debemos ir en búsqueda de juntos, exactamente, trabajar juntos sí. para que esas respuestas sean realmente, como en algún momento
en algunos trabajos nosotros buscábamos las fuentes que nos ayudaban a la argumentación de determinadas situaciones. Bueno, ahora tenemos esta otra herramienta, pero que tampoco nos lo da todo. No. Porque cuando nos sentamos a conversarlo, ahí está el saber preguntarnos y esta construcción, creo que interesante, del pensamiento crítico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Alberto, que nos ha acompañado. Bueno, esta es tu casa. Y gracias. Compartimos la misma casa. Claro, claro que sí. Gracias, Rebeca, por tu participación. Buenos días a todos. Gracias.